Efesios 5:21 dice la bendita palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vivimos tiempos convulsos, estamos en tiempos donde se está definiendo muchas cosas. Se está definiendo quién ama a Dios, quién ama la palabra de Dios, quién por el servir al Señor va a defender sus hijos, va a defender la verdad, va a defender el evangelio. Y justo hoy quiero hablar bajo el título Matrimonio, tesoro en vía de extinción. Matrimonio, tesoro en vía de extinción. Y cuando hablamos del matrimonio, la definición de él no es sencillamente que un hombre y una mujer se unen, sino que el matrimonio es supremamente bendito, porque quien lo diseñó es el soberano de la tierra y el cielo y el universo. Si hablamos de que el matrimonio tiene grandes bendiciones hoy, es por la sencilla razón, mis hermanos, que estamos hablando de algo que viene del mismo diseño divino. Incluso la familia, nosotros la vamos a ver ahí en el huerto del Edén. Vamos a ver al Señor tratando con Adán y Eva abiertamente. Antes que hubiese iglesia, ya estaba la familia. Antes que hubiese Estado, ya estaba la familia. Así que cuando hablamos de matrimonio, todos sabemos, y los que estamos aquí casados podemos decir, es una bendición que Dios nos ha dado del cielo, que tiene una mezcla de batallas, derrotas, victorias, alegrías, tristeza, pero al final sigue siendo una de nuestras mayores bendiciones. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso, en medio de esta enorme bendición, estamos encontrándonos hoy con propuestas que van a atacar directamente el matrimonio. Y antes de eso, yo quiero hacerle un poco de historia, o más bien recordar un poco de datos en cuanto a cómo está el matrimonio en Cuba. Para ver cómo está el matrimonio en Cuba, es muy importante ver las estadísticas de cómo está el divorcio en Cuba. Déjame decirte que en el 2016, 61.903 parejas contrajeron matrimonio y de ellas se divorciaron 31.598, es decir, más de la mitad, el 51% se divorció en el 2016. 2017, contrajeron matrimonio 53.684 parejas, de ellas se divorciaron 32.183. 1% de casi el 60%, de casi 10 parejas, 6 se divorciaron. 2018, se casaron 58.070 parejas, se divorciaron 30.443, un 52%, más de la mitad se divorció. 2019, se casaron 60.153, se divorciaron 32.909, un 54%, más de la mitad se divorció. Y 2020, año de plena pandemia, se casaron 35.246 parejas, se divorciaron 22.003, es decir, el 62%. Cuando nosotros vemos estas estadísticas en Cuba, uno puede decir terminantemente, si por un lado la mayoría de las personas no se quieren casar y prefieren vivir sin ningún compromiso legal, sin ningún compromiso delante de Dios. Si por otro lado vemos que las estadísticas nos muestran que en Cuba más de la mitad de los que se casan se divorcian. Y nosotros entendemos aquí que en los últimos, desde el 2016 al 2020, en estos 5 años, sin contar 2021, pues las estadísticas no están todavía, no han salido todavía. Y por supuesto, el 2022 recién lo empezamos. El 56% de las parejas se divorcia en Cuba en los últimos años.
Esto en números naturales sería cada 10 parejas, casi 6 parejas se destruyen. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando que se destruyen las mismas que se casaron ese año, sino que otras, aunque lleven algunos años, se separan. Y esto nos muestra a nosotros, por un lado no se quieren casar muchas personas, por la situación económica, por la cuestión de que el matrimonio y que quién se queda con esta parte, quién se queda con la otra, porque vivimos una sociedad que cuando piensa en el matrimonio ya está pensando en el divorcio. Dice, no, si me caso y después me divorcio. Fíjense cómo viene, cómo está la mentalidad de esta sociedad. Por otra parte, vemos que nuestros hijos hoy, muchos de nuestros hijos, muchos de los niños cubanos están creciendo en familias disfuncionales donde el padre está por una parte y la madre por otra parte. Y si a eso le añadimos que se quieren establecer leyes que van contra el orden natural de Dios para establecer nuevas familias, se ha dicho mucho en estos días que bueno, la familia, que se quiere establecer nuevos códigos para que todas las familias, para ser más inclusivo con toda la familia. ¿Sabe por qué en la nación cubana hoy tenemos tantas familias disfuncionales? Tanta familia reensamblada, es decir, una persona que tiene un hijo pero se divorcia y se vuelve a casar con otro y después con otro, y niños que están creciendo con un abuelo. Todo eso es consecuencia del pecado. Claro que un mundo que no tiene a Cristo, que le da la espalda a Cristo, claro que una nación cubana donde sus gobernantes no quieren saber de Dios, ahora promueven, vamos a ayudar a aquellos que quieran formar familia, en contra del diseño de Dios, vamos a darle oportunidades para que ellos tengan familia. Se unen dos personas del mismo sexo, no pueden tener hijos, ¿por qué? Porque ellos han decidido en sus afectos, que todo el mundo los va a respetar, en su voluntad, que hay que respetarla, ellos decidieron unirse de esa manera. Ahora se quiere poner una ley para que ellos se casen. El problema es, ¿y cómo van a tener hijos? Si ellos renuncian naturalmente y voluntariamente al ciclo natural de la vida, es decir, la unión de un hombre y una mujer, que el esperma y el óvulo se puedan unir, fecundar y traer vida, ahora entonces tenemos personas en las autoridades diciendo, no, esa familia hay que darle hijos, que adopten entonces. Y el interés del niño entonces se pasa a un lado, pues el interés es que aquellos que no quieren unirse, un hombre y una mujer, y quieren unirse de otra manera, hay que darle por vías legales la familia. Por eso te vuelvo a repetir, matrimonio, tesoro en vía de extinción. Cuando vemos en la historia las razones, a eso le añadimos los problemas internos que tiene un matrimonio. Hemos hablado ahora de problemas o estadísticas que hablan de cómo los matrimonios se dividen hoy, cómo toda esta influencia hace que las personas no quieran casarse. Hay un libro muy interesante llamado Dos haciéndose uno, de los autores Don y Salem Meredith. Este libro es excelente para el matrimonio y la comunicación y muchas de estas cosas. Estos autores cristianos, ellos plantean 6 razones principales por las que los matrimonios fracasan. Dice la primera, orígenes, hogares y entornos distintos. Y cuando ellos mencionan esta parte, lo que están haciendo alusión es que muchas veces cuando viene el hombre de un origen distinto, que casi siempre es así, a la mujer que tiene un origen distinto, muchas veces una de las cosas más difíciles es hacer la compatibilidad. Poder llegar a un acuerdo, poder llegar a un punto medio donde se puedan entender los dos, y no que uno quiera que se siga haciendo como en su casa, que el otro como en su otra casa. Pues ahora vemos que hay conflictos en esta área. Ellos hablan también de que muchos de los matrimonios fracasan por la engañosa relación 50%. Tú haces la mitad y yo hago la otra mitad. Aquellos que estamos casados, sabemos que el matrimonio no es de 50%. Sabemos que el matrimonio es de 120, 150%. Tenemos que dar todo nuestro esfuerzo, no podemos. Muchos de los conflictos que a veces hay en el matrimonio es porque uno dice, es que yo estaba esperando que tú vinieras a pedir perdón. Es que yo estaba esperando que tú tomaras la iniciativa. Y la respuesta del otro, yo también estaba justo esperando que tú hicieras tu parte. Y muchas veces estos problemas llegan incluso al divorcio. Otra de las razones por las que los matrimonios fracasan es el egoísmo. El que muchas veces vemos personas que no terminaron de madurar, que en su casa eran los niños de mamá y papá, y ahora en el matrimonio ellos creen que su esposa es su madre, o que su esposo es su padre. Y en esa relación de egoísmo, la misma palabra de egoísmo viene de una raíz griega que es el ego, es decir, el yo, ese yo que todo gira alrededor tuyo, cuando en realidad nosotros nos damos cuenta que en el matrimonio dejas de ser tú, dejas de ser el mantenido de tus padres, dejas de ser el que te lo ponen todo a la mesa para ahora formar una nueva familia. Y en ese problema del egoísmo también muchos matrimonios fracasan. Otro de los problemas que llevan a los matrimonios a fracasar, según estos autores,
la incapacidad con tratar con las pruebas de la vida. Es increíble, hermano, cómo casi todos los matrimonios recuerdan aquel día en el altar, aquel día del compromiso, aquel día de la luna de miel, aquellos primeros días del matrimonio. Y todo eso se olvida junto con el pacto que hicieron cuando vienen los primeros problemas. Debemos entender nosotros que todo matrimonio tiene pruebas. Debemos entender nosotros que en toda relación hay conflictos, y el no saber tratar con esas pruebas de la vida, el no saber tratar con los conflictos, puede llevarnos a la destrucción. Otro de los problemas que hacen que los matrimonios fracasen es una visión fantasiosa del amor. Quizás muchos de nosotros nos damos cuenta cuando vemos la idea de que en el noviazgo está todo ese romanticismo, todos esos sentimientos encontrados. Pero una vez estamos en el matrimonio, ahora no es que ese romanticismo se pierde, sino que ahora el amor comienza a madurar. Ahora nos damos cuenta que el amor es mucho más que, ay, la extraño tanto. Ahora el amor es cierto que no puedo estar sin ti, pero ahora me doy cuenta que esto va a un siguiente nivel. Ahora me doy cuenta que no es solo que no puedo comer porque no te veo, sino que estoy a tu lado y estoy buscando para que los dos podamos comer. Así que cuando vemos la cuestión de una visión fantasiosa del amor, a veces las películas atacan mucho eso, y por eso tenemos muchos jóvenes hoy que llevan 45 años, no se han casado porque siguen viendo las novelas y dicen, yo sé que mi siervo será como aquel príncipe encantado. Una visión fantasiosa del amor hace que muchos matrimonios fracasen. Y la última razón que ellos dan es una falta de relación, y para mí es la más importante, vital con Jesucristo. Cuando Jesucristo no está en la ocasión y uno de los cónyuges no tiene a Cristo, no hay compromiso, o los dos cónyuges incluso son creyentes, pero su vida espiritual, hay carnalidad, no hay devoción por las cosas de Dios, las pruebas se convertirán en las razones más fuertes para que ese matrimonio termine. Pero yo no quiero hablar solamente hoy de cuántas pruebas, cuántos problemas podemos ver hoy en el matrimonio, pues eso usted lo sabe. Quiero hablarte de cómo el Señor dio en su palabra una dosis, dio una muestra de qué hacer para que nuestros matrimonios sean bendecidos, qué hacer para que nuestras familias continúen adelante a pesar de. Y en ese aspecto es el pasaje que hemos leído hoy, a Efesios 5, y esto está dividido en 4 partes. La primera parte de Efesios 5 es una introducción general que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 21 dice: someteos unos a otros, literalmente dice en el temor de Dios. Esa palabra someteos viene de un término antiguo que significa estar bajo la subordinación de, estar subordinado hacia alguien. De hecho, era esa misma palabra la que se usaba en el ejército en estos primeros siglos, donde la gente decía, fulano de tal está en jupotazo. Es decir, fulano de tal está subordinado. ¿Sabe lo que el mundo dice hoy de esto? Este mensaje hoy, no lo dudo, será catalogado por las redes sociales, por aquellos que no tienen a Cristo, como un mensaje retrógrado. Así nos dicen. Retrógrado, fundamentalista, religioso, un mensaje que incita al odio. Cuando vemos en la palabra de Dios, es todo lo contrario. Pues es Dios mismo, Dios el que hizo el matrimonio, nos está diciendo en este texto cuáles son nuestras máximas como esposos y como esposas. Y escúchenme, aunque el mundo diga que este mensaje es retrógrado, fundamentalista, misógino, que significa que odia a las mujeres, que digan todo eso epíteto, hay una razón por la que el mundo hoy nos acusa a nosotros con todos estos temas. ¿Sabe cuál es? Que no pueden refutar nuestros argumentos. Cuando el mundo no puede refutar nuestros argumentos, utilizan una idea, y escuchen porque usted lo va a ver mucho más en estos tiempos. En latín se llama ad hominem, que significa en español contra el hombre. Te lo explico de esta manera: si yo tengo una argumentación sobre un tema determinado y una persona no puede refutar mis argumentos con argumentos, entonces va a recurrir a la falacia o va a recurrir al ataque del ad hominem, es decir, contra el hombre. Como no puedo refutar sus argumentos, entonces le voy a ofender. ¿Cómo? Es un retrógrado, es un misógino, es un fundamentalista, es un religioso que incita al odio, es un fariseo. ¿Por qué razón? Porque no se refutan lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ha visto usted en la televisión cubana un pastor
un cristiano, un padre que se para a decir en qué consiste nuestro mensaje del Evangelio. No. Sin embargo, hemos visto ya muchas veces personas ofendiendo a la iglesia. Que los fariseos, que los religiosos, que no sé qué, que esta gente que dicen que tienen un Dios de amor no aman a nadie. Pero aún así, dice la palabra del Señor. Y yo me quedo con lo que dice Dios ante lo que diga el hombre. Porque dentro de 100 años, todos esos que hoy acusan, si no se arrepienten, tendrán que dar cuentas a Dios por esto. Mire cómo la palabra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo le está hablando a esta iglesia y le está diciendo: entiendan que someterse los unos a los otros es una acción necesaria de todo creyente. De hecho, el contexto del capítulo 5 y el capítulo 6 de los Efesios, si usted los lee, está hablando de sujeción. De los versos 21 al 33 está hablando de la sujeción en el matrimonio. En los versos del 6, 1 al 4, está hablando de la sujeción a los padres, otro tema tan necesario para la nación cubana hoy. Y después, en los versos del 5 al 9 del mismo capítulo 6, está hablando de la sujeción a los amos, o en este caso, en aquel momento lo que existía en cuanto a las relaciones de esclavitud. Que más adelante vamos a ver que todo esto cambia. La pregunta aquí es: ¿qué le pasa a esta nación hoy? ¿Qué le pasa a la familia hoy? ¿Qué le pasa a quienes nos rodean hoy con el tema de sujeción? Lo que la Biblia dice sujeción, el mundo llama retrógrado. Hay de aquellos que a las cosas santas de Dios llaman cosas perversas. Pero no nos alarmemos, porque Isaías lo dijo cientos y cientos, más de 2000 años atrás, posiblemente 2700 años atrás, casi 3000 años. Isaías lo dijo, que llegaría el tiempo donde a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. La pregunta es: ¿y cómo nosotros protegemos nuestros matrimonios? Porque estamos hablando de la influencia externa, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros matrimonios hoy? Y para enseñarle a nuestros hijos sobre el matrimonio. Así que en esta primera parte de esa introducción general dice: someteos unos a otros, hermanos. La sujeción o el sometimiento es un llamado a Dios para todos los creyentes. ¿Se da cuenta que en la vida cristiana no hay jefe? ¿Se da cuenta que en la vida cristiana el que está en autoridad, como el pastor, tiene que ser el que más sirve a los demás? ¿Se da cuenta que el que está en un ministerio de la iglesia, el que está en un área determinada de la iglesia, no es el jefe sobre aquellos que está sirviendo, sino es el siervo o el esclavo de aquello que está sirviendo? El mundo tiene que, mientras más una persona tiene a gente alrededor del que le sirven, es más grande la autoridad. En la iglesia, mientras más autoridad tienes, más siervo tienes que ser. Mientras más años llevas en el evangelio, más personas debes servir y más tu corazón debe ser un corazón de servicio. Así que, viendo esta primera parte de cómo la Biblia nos habla de que el sometimiento no es solo para la mujer o para los hijos. El sometimiento, la sumisión, es algo que Dios nos llama a todos sus hijos. Muchas personas hoy entendemos que muchas personas hoy están en rebeldía contra Dios. Hay muchas personas hoy que no quieren saber de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando el hombre quita a Dios de la ecuación, que el hombre está quitando aquel que es el único que puede salvar, sanar y que puede restaurar. Por eso que el hombre hoy le ha dado la espalda a Dios y quiere que las cosas salgan bien. Nuestra nación está pasando por una de las crisis más grandes, como muchas otras naciones, pero nosotros estamos viviendo en esta. Y en medio de esa crisis, lo que se propone es alejarse más de Dios. En medio de una crisis, usted y yo sabemos por nuestra propia experiencia que cuando estamos en un problema, lo que hay que hacer es buscar más a Dios, humillarse más, levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, dime si en algo te he fallado. Analizar nuestras vidas, crecer en santidad. Pero no se puede pedir agua de una fuente que hace muchos años le dio la espalda al manantial de vida. Así que cuando vemos en primer lugar la introducción de someteos unos a otros en el temor de Dios, debemos ver en segundo lugar el mandato para las casadas. Y amada hermana, tú has escuchado este pasaje muchas veces, pero es probable que el ruido que hoy hay alrededor nuestro haya atacado más este pasaje de lo que nosotros lo estamos escuchando con claridad. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 22. Cuando habla del mandato para las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si el mundo quiere llamar retrógrado o misógeno, de hecho el término misógeno, le estaba diciendo, viene de dos palabras, miso, que significa odiar, y geno, que viene de mujer. Misógeno es alguien que odia a la mujer. A nosotros los pastores, a nosotros los cristianos nos dice que somos misógenos. Porque ustedes tienen ese patriarcado. De hecho, según la Biblia, nosotros no tenemos ningún patriarcado, porque según la Biblia la etapa de los patriarcas ya pasó, y en el Nuevo Testamento incluso vemos que un hombre debe estar casado con una sola mujer. No hay permisión de estar con varias mujeres, y que nosotros como hombres lo que tenemos hoy es una gran responsabilidad de cuidar nuestra familia, no ser los jefes de la familia. Así que el patriarcado no entra bajo ningún concepto, ni en la cultura nuestra cubana, ni en la nación cubana, ni en nuestra propia familia, y mucho menos en la iglesia. Si hay alguien que ha defendido a la mujer durante mucho tiempo, es la iglesia de Jesucristo. De hecho, el mismo Cristo, en un momento determinado, cuando vemos la esencia, ¿recuerdan aquella mujer, aquella María se tiró a los pies del Señor? De Marta y María, las hermanas, que María quería aprender. Nadie en el primer siglo podía estar, una mujer no podía estar a los pies de un rabino, porque eso rompía la lógica y la esencia de que las mujeres en ese tiempo no eran discípulas. Y Jesús le está enseñando a aquella mujer. Incluso vemos con los apóstoles que había mujeres. En una cultura que no es menos cierto que la mujer tenía una gran importancia, pero todavía había algunos tabúes que se iban a ir quitando más adelante. Así que en ese momento la palabra del Señor dice casadas. Escúchame, amada hermana, tú que estás casada. Dice, estén sujetas. Y esa palabra sujeta es el mismo jupotazo, es decir, subordinada. Dice, estén sujetas a sus propios maridos. Dice, a tu marido, no al marido de otro, de otra. Dice, a sus propios maridos, y te da la esencia, ¿por qué? Como al Señor. Quizás usted dice, bueno, es que la segunda frase me da la importancia de la primera. La idea de que una mujer debe estar sujeta a su propio marido es porque esto muestra tu sujeción al Señor. Por eso que el verso 21 comienza diciendo, someteos los unos a los otros. Entiendan que ustedes no son jefes ninguno de uno del otro. Entiendan que aquí la cabeza es Jesucristo y ustedes están para servirse los unos a los otros. De hecho, Pablo en otro pasaje nos habla de que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque parece ser que en estas iglesias habían algunos que se creían ya cosas. Y en ese texto dice, estén sujetas mujeres a su propio marido como al Señor. Mujer, ¿sabe por qué es una bendición estar sujeta a tu marido? Porque de esa forma reflejas tu sujeción a Dios. El feminismo surgió como una propuesta de rescatar algunos derechos para las mujeres que eran necesarios, como el voto, votar por un presidente. Así que cuando vemos esa primera hora del feminismo no tenía cuestiones malas. El problema es que cuando tú quieres llevar a cabo un proyecto social que arregle alguna situación de la vida social y no pones a Dios en ese proyecto, termina mal. Y lo que comenzó para que la mujer votara, terminó siendo hoy, que si alguien dice, estoy orgulloso de ser hombre, dice, usted es un machista. No, y la mujer está orgullosa de ser mujer. Y no, hoy estoy orgulloso de que soy hombre, pero me siento mujer. Y no se puede decir nada. ¿Se ha dado cuenta dónde llega una sociedad que da la espalda a Dios y propone proyectos o estimula proyectos de vida que Dios le da la espalda? Dice, casadas, esté sujeta a su propio marido como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza. Hablando de autoridad, dice cabeza de la mujer. Y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, le está diciendo, mujer, esposa, debes someterte a Él. Por la sencilla razón de que de esa manera estás sometida a Cristo. Porque de la sencilla razón que de esa manera estás cumpliendo con ese rol que Dios te ha dado. ¿Conoce usted términos de la pelota, por ejemplo? El béisbol. Cuando uno habla del béisbol, cada jugador tiene una posición. Si usted es el pitcher de ese partido y usted va a lanzar la bola, pero en ese momento usted dice, ay, no me gusta pichar, yo quiero ahora mismo
quiero yo estar en tercera base. Y dejas de pichar y te vas hacia la tercera base, la pregunta es, entonces hay que traer otra gente que ocupe ese lugar, porque en ese momento esa es tu posición. Pasa lo mismo con el fútbol, que si usted es el portero, como aquí en el equipo de la iglesia, que nosotros tenemos algunos muchachos que jugamos fútbol, pero casi ninguno de nosotros somos porteros, todos somos delanteros. Y a veces cuando uno está portereando, todos queremos ir adelante. Y si dejamos nuestra posición, el juego no termina bien. Cuando una mujer no entiende su posición de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo al mandato de Dios, las cosas no terminan bien. Cuando una mujer ve esta postura de que la mujer necesita liberarse, emanciparse del hombre, ¿sabes qué? En la década del 70, Kate Millett, esta escritora feminista, una de las cosas que llegó a decir, ella y otros después, llegaron a decir que ser lesbiana era una de las formas de mostrar cómo la mujer era libre en una sociedad oprimida. Llegó a decir incluso otras de estas autoras que la relación sexual era una forma de oprimir a la mujer. ¡Wow! Y hoy nos encontramos en Argentina, que se ha sacado algunos edictos, algunas leyes que dicen que la menstruación es una forma de opresión que hay sobre la mujer hoy. Usted dice, Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? Hay propuestas en algunos países de europeos donde se está diciendo que la propuesta es que el hombre y la mujer tienen que orinar sentados. Porque que el hombre orine de pie es un acto machista, opresor sobre la mujer. Usted dice, ¿qué cosa es eso, Dios mío? ¿Se da cuenta? Todo comenzó con que no, la mujer tiene derecho. ¿Por qué la mujer no puede votar? ¿Dónde termina hoy? La mujer no necesita del hombre. De hecho, que la mujer diga que es mujer es una forma de ser oprimida. Amada hermana, el tú estar sujeta a tu esposo, no importa que te digan, porque esto es otra cosa. El movimiento feminista dice, no, tú a la mujer le dice, mujer, tú eres libre de ser con lo que quieras, de pensar como quieras, sé libre, libérate de la familia, libera del yugo patriarcal, ser madre y ser mujer es algo detestable. Y si tú como mujer dices, como muchas de ustedes, mis amadas hermanas, pero es que yo soy supremamente bendecida, tengo a Cristo, tengo un matrimonio, tengo mis hijos, esa es mi libertad, esa es mi bendición. ¿Sabe lo que dice el movimiento feminista? ¡No! Te dejaste lavar el cerebro. Estás siendo tan retrógrada como aquellos retrógrados. ¿Por qué razón? Porque el feminismo dice, sé libre de pensar como yo quiero que pienses. Eso es dictadura de ideas. Recuerda, no hay propuestas humanas, sociales, que saquen a Dios de la ecuación, que resuelvan la situación del hombre. Así que en este aspecto dice la palabra, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mujer, ¿sabe cuál es el segundo ejemplo que se da acá? Además de estar sujeta, que es el mandato, el segundo ejemplo hermoso que se da acá, como la iglesia está sujeta a Cristo. Yo voy a ponerte ese ejemplo de esta manera. La iglesia es aquel grupo de hombres llamados, mujeres, que hemos sido llamados, salvados por Jesucristo. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Si yo quiero hacer o emprender algo en mi vida y no lo hago bajo la sujeción de Cristo, ¿qué ocurre? No hay bendición de Dios, porque no hay obediencia a Dios, no hay santidad. Así que yo como cristiano, todo lo que emprendo, todo lo que hago, debe ser confiando en el Señor, confiando en mi Cristo, confiando en mi Dios, en mi sustentador, en mi Salvador. Y esa misma imagen de cómo el creyente, de cómo la iglesia está sujeta a Cristo, dice, mujer, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así debes estarlo a tu esposo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es cierto que hay algunas mujeres que pueden decir, ¿y qué pasa cuando mi esposo no es creyente? Amada hermana, primera de Pedro nos da una respuesta a eso. En el capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La Biblia dice que aún así, mujer, cuando tu esposo no es creyente, debes estar sujeta a tu esposo. Claro está que esa sujeción a tu esposo termina, y escúchame bien, como mismo termina mi sujeción a las autoridades. Cuando esa sujeción
llega el punto que tengo que decidir, Dios o esa sujeción, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ejemplo sencillo: tu esposo no es creyente y tu esposo quiere, no sé, que tú cometas un acto que tú sabes que va contra la moral, contra la santidad. Tu esposo quiere que hagas algo que tú sabes que deshonra el nombre de Dios, y ahí tú vas a decir, estoy sujeta a ti. Pero si estoy sujeta a ti es porque estoy sujeta a Cristo, y esa sujeción es mayor. Estoy sujeto a las leyes de los hombres, pero estoy sujeto a las leyes de los hombres hasta que haya una ley que vaya en contra de mi fe, en contra de mi Dios. Así que en este texto la palabra dice, casadas, está sujeta a vuestros maridos. Quizás tú misma puedes saber que en ocasiones es difícil, que en ocasiones es complicado, que en ocasiones vemos que este mandato ha sido tergiversado. Vemos incluso hombres, escuchen, porque ahora viene el mandato para cada uno de nosotros. Cristo manda a las mujeres que estén sujetas a nosotros. No nos manda a nosotros que pongamos a nuestras mujeres en sujeción. ¿Me explico? La palabra dice a las mujeres, sujétate a tu esposo. No dice, esposo, sujétala. Porque ahí es donde empieza entonces la tiranía, la dictadura y lo que un hombre no debe hacer. Así que en esta porción, necesidades básicas del esposo. Todo esposo necesita que su mujer, ¿verdad?, dependa de él. Todo esposo necesita que le den aceptación tal y como es. Creo que en una ocasión le conté esto, estando en un lugar determinado. Una pareja cristiana se para al esposo a decir algunas cosas, a predicar, si mal no recuerdo, y su esposa estaba sentada delante de mí y me mira y me dice, ya empezó con lo mismo de siempre. Y le dije, escúchame bien, si tú eres la esposa de él y tú hablas así de él, ¿qué van a hacer los demás de él? Ella se puso un poco colorada. Parece que eso después meditó y me dijo, oye, gracias. Esposa, si tú no le das ánimo a tu esposo, si tú no alabas a tu esposo, si tú no le das el cariño que tu esposo necesita, el amor que tu esposo necesita, ¿quién lo va a hacer? La mujer debe decidir ser como Dios le demanda que sea. No seguir las posturas de este mundo, no seguir las corrientes de este mundo. La mujer bendecida por Dios está en el lugar que Dios le puso y hace las cosas que Dios le ordenó. Por eso dice en tercer lugar, después de ver el mandato a las casadas, veamos el mandato a los maridos. Escúchame bien, esposo. Dice, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, sino que una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si es hermoso y a la vez desafiante el mandato que el Señor Jesús le da, que nuestro Señor le da a las mujeres, a las esposas, yo creo que es también hermoso y supremamente desafiante el mandato para nosotros como esposos. Miren lo que dice la palabra, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Se da cuenta que no dice maridos, sometan a sus mujeres, pónganle en cinto, pónganle en cintura, pónganse ustedes los pantalones? Dice, no, maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando hablamos de amor, nosotros podemos ver hoy tantas y tantas parejas que en el momento del romanticismo deciden unirse, pero cuando llega la realidad de los problemas, entonces se dan cuenta que el matrimonio va mucho más allá de una sonrisa todas las mañanas. Así que fíjense cómo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y nos dan el ejemplo. En primer lugar dice, así como Cristo amó a la iglesia. Hacemos una pregunta, ¿cómo es el amor de Cristo por nosotros? Porque una vez más, nosotros somos la iglesia, hombres y mujeres llamados, rescatados, lavados por la sangre de Cristo. ¿Cómo es el amor de Dios para contigo? ¿Cómo es el amor de Dios para con nuestras vidas? ¿Sabes cómo es? Un amor perfecto.
Es un amor que no espera nada a cambio. Y escúchame, esposo, y esposa también. Hay un momento, al menos uno, en la vida de tu matrimonio que tú has dicho, esto se acabó. Aunque sea te ha pasado por la mente. Quizás por la rabia, por el enojo, por ese problema. Quizás hasta en nuestras vidas cristianas hemos dicho tantas veces, ya no doy más, Señor, ya, se acabó. ¿Para qué seguir con tanta situación? ¿Para qué seguir con tantos problemas? Y aún así, si usted está aquí esta mañana es porque en todas esas pruebas y en todos esos momentos difíciles, incluso de la vida cristiana, que uno ha dicho, Dios, no puedo más, una vez más el Señor nos ha sostenido. Una vez más el Señor ha dicho, ¿quién dijo que se acabó? Si ahora es que esto empieza. Recuerdo un pastor amigo que dice que en un momento ya estaba peleando con su esposa y le dijo, fulana de tal, ¿hasta cuándo? Ella lo miró muy seriamente y le dijo, hasta que la muerte nos separe. Dice Ale, yo quería matarla. Yo quería matarla. Pero es verdad que es hasta que la muerte nos separe. Lo más difícil, cuando hablamos de la vida cristiana, una de las cosas más difíciles es que el verdadero hombre se queda hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque siempre encontrarás una más hermosa. Mirarás y siempre habrán miles más hermosas que tu esposa, pero Dios te mandó y te llamó a serle fiel a la que está a tu lado. Para las mujeres siempre encontrarás uno más atlético, uno más peludo, uno más flaco. Siempre encontrarás uno así, pero el gordito, el calvito, el feíto tuyo es al que tienes que serle fiel. ¿Eso es retrógrado? No, eso se llama fidelidad, eso se llama pacto delante de Dios. Eso es lo que el mundo no entiende. Si esta nación escuchara a la iglesia, esta nación abriría los cielos y se llenaría de bendiciones. Pero los que están frente a nuestra nación no quieren escuchar la iglesia, al revés, quieren callarnos cada vez más. Si quienes dirigen nuestra nación, que oramos por sus vidas para que Cristo les toque, entendieran que este mensaje no es retrógrado, sino que este es el único mensaje que duele, que te rompa en medio los huesos, pero es el único mensaje, como dijo el apóstol. Hubo un momento que dijo, Señor, ¿qué haremos nosotros? El Señor abre su boca, habla el evangelio, parte sus corazones, y aún así Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Claro que la juventud hoy prefiere, goza la vida, usa condón y dale fuego a las cosas. Porque ese es el corazón pecaminoso. Pero ¿cuántos jóvenes cristianos tenemos en nuestras congregaciones que tienen ya 30 años y llevan 15 años casados? Eso es una victoria de la iglesia cristiana. Jóvenes con 35 años que ya tienen sus pichoncitos, ya tienen de 7, de 8, de 10 años. Cuando miramos eso al mundo, el mundo no tiene nada de eso. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene, es el dador de la vida. Nosotros no solo tenemos la bendición de la familia, no solo tenemos la bendición del matrimonio, que es la unión sagrada de un hombre y una mujer, sino tenemos al que bendice esa relación. Por eso dice la palabra, en cuanto a este término, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pastor, es que se fue el amor. Es que ya se me salió, ya se acabó, ya yo no siento nada. Hay que recordar que el amor es más que un sentimiento. El amor cristiano, el bíblico, son acciones. De hecho, la palabra no dice sientan amor por sus mujeres, sino que dice amen a sus mujeres. Escúchame, esposo, porque hay momentos en la vida que podemos pasar eso. Quizás cuando la esposa está embarazada, que viene todo este ciclo de que ella, ay, no te acerques, ay, no, qué sudor, báñate, y todas esas cosas que usted no puede acercarse a nada. Algunos se ríen, yo no sé por qué. Pero cuando viene todo ese proceso, Satanás es muy astuto. Y una de las cosas que pasa es que cuando un matrimonio, el hombre comienza a mirar lo que no debe y a consumir cosas que no debe consumir. ¿Sabe cuántos matrimonios cristianos llegan a destruirse? Porque el hombre en algún momento comenzó a mirar pornografía y ya en su esposa no encuentra satisfacción. Mientras más nos alejemos de todas esas cosas perversas, cuidemos nuestros ojos. Me encanta la vida de Job, porque Job capítulo 31 dice, hice pacto con mis ojos
¿por qué habría yo de mirar una virgen? Hombres, esto es de guerreros. Serle fiel a nuestras esposas y amarlas como Cristo amó a la iglesia es de guerreros. Porque en este mundo, las mujeres que no tienen al Señor cada vez se desnudan más, cada vez enseñan más. Y aún así, déjame hacerle también un llamado a usted, esposa. No puedes pasarte la semana entera, el mes entero, el año entero con la misma batecasa llena de huecos, sin arreglarte, sin maquillarte un momentico, ¿sí o no? Entonces tienes a ese esposo peleando, luchando porque quiere ser fiel, y cuando mira, Señor, ¿y qué pasó aquí? Ay, es que me siento tan cómoda. Mujer, recuerda que tú también tienes que lucirle a Él. De hecho, retiro esa frase. Tú tienes que lucirle a Él y a nadie más que a Él. Uno de los peligros más grandes cuando empezamos en la etapa del matrimonio y comienzan a correr los años es dejar ese plan de conquista que tuvimos una vez. Yo tengo solo unos 8 años de casado y aquí, gloria a Dios, hay muchos que llevan muchos y muchos años más. Pero aún así, todos nosotros sabemos, mis amados hermanos, que en el matrimonio hay momentos donde hay que sentarse y decir: Señor, ayúdame a conquistar como el primer día. Le pongo un ejemplo rápido. Yo creo que se lo he dicho en otras ocasiones. Yo creo que fue en mi cuarto día después que regresamos a la luna de miel. Recuerdo que esa mañana nos levantamos y yo veo que Hazy me da un papelito y dije: me mató, ese papelito de arroz. Y cuando yo leo eso, yo dije: bueno, ya, es cierto, vamos a poner los pies en la tierra, nos seguiremos amando hasta el final, pero el matrimonio ahora trae responsabilidades. Cuando hablamos del matrimonio, hombres, dice: maridos, es como Cristo a la iglesia. Y escuchen, si nosotros somos sinceros, en muchas ocasiones nosotros hemos fallado a nuestras mujeres. Con una palabra, a veces con una palabra y a veces con no decir esa palabra. Con un gesto. Piensa por un momento cómo ha sido, cómo fue ese amor de Cristo por su iglesia. Él nunca se detuvo a pensar si lo merecíamos o no, porque si fuera por cuestión de merecerlo, jamás nos hubiese salvado, jamás hubiese derramado su vida en aquella cruz. Y dice la palabra: como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. El amor va más allá de palabras, el amor va más allá de sentimientos, el amor es acción. Y escúchame, es acción en base a la fe de Dios. ¿Sabe por qué? Porque he visto en el ministerio matrimonios destruidos donde el hombre dice: no siento literalmente nada por ella, pero se han puesto en las manos de Cristo, y he visto al Nazareno resucitar de nuevo el amor en esa pareja, porque el amor es Dios. El amor no es lo que brinda este mundo de basura en cuanto: ay, que te sientas así. ¿Qué es lo que hace este mundo con el amor? Fíjense, si una mujer pasa y hay un hombre que no es cristiano y le dice: sinvergüenza, bandolera, desquiciada mental, esa mujer, alguna quizás hasta le daría una bofetada o le diría: tú eres un falto de respeto. Ahora, ese mismo hombre, a esa cosa, a eso que está diciendo, a eso que es desagradable, le pone música y empieza el reggaetón. Desquiciado, bandolera. ¿Qué hace la mujer? Empiezan a bailar y empiezan a disfrutar. Ve a YouTube, ve a internet, y vas a ver que la mayoría de esas canciones que denigran a la mujer, que ofenden a la mujer, que se burlan de la mujer, que tienen a la mujer como un objeto sexual, son las que más vista tienen y las más famosas. Ese es el corazón de una sociedad que no entiende lo que tú y yo entendemos como esposos. Amemos como Cristo amó a la iglesia. Y dice: se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, dice, a sí mismo. El listón que el Señor ha puesto para nosotros los maridos no es que está alto, es que solamente es posible si nos ponemos en las manos de Cristo. Porque amar como Cristo ama solo es posible para aquellos que están entregados a ese amor. Amar como Cristo ama solo es posible para aquellos que dicen: Señor, no, yo no puedo por mi fuerza, pero tú estás conmigo. Perdonar como Cristo perdona
solo es posible cuando somos sus hijos. Alguien dice amén a eso y dice, así también los maridos deben amar a su mujer, dice, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. El problema hoy es que hoy hay maridos que se aman más a sí mismos que a las mujeres. Dice, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y dice el verso 31, por esto, por la razón de amar, de acuerdo a Cristo amó a la iglesia, de sujetarse, como la iglesia se sujeta a Cristo, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Una vez más, en este versículo está la esencia de una familia. Está la esencia del matrimonio. Dice, dejará el hombre padre y madre. No dice dejará el hombre padre y padre, o dejará el hombre madre y madre. Dice dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De hecho, ese texto cuando dice se unirá, esa palabra unirá que se menciona aquí, habla de un término que es proscolao, que da la idea de pegarse con cola. Que cuando se pega, cuando se separa, si se llega a separar, siempre hay rotura. Eso es lo que ocurre en el divorcio. Y en esta cuestión uno dice, ¿cuáles son esas necesidades básicas de la esposa? La esposa necesita comprensión. La esposa necesita aceptación. La esposa necesita cariño. ¿Sabes que escuché un testimonio hace algún tiempo de una mujer que ella por muchos años defendió todos estos temas del feminismo, de no casarse, de no tener hijos, de triunfar en la vida? Y cuando ya tenía unos casi 60 años, hablando con otra persona que estaba, por supuesto, en contra de todos esos temas, le dijo, he pasado toda mi vida luchando con lo que ahora me di cuenta que necesito para envejecer. La esposa necesita un liderazgo sabio y fuerte. La esposa necesita un cónyuge fiel. Así que podemos ver que el marido debe dejar a un lado todos esos estilos pecaminosos, todos esos estilos machistas, todos esos estilos que desagradan al Señor. Es un reto. Escuchen, el tema de esta predicación es matrimonio, tesoro en vía de extinción. Pero yo creo que un subtema ahí sería también mujeres, feminidad, tesoros también en vía de extinción. Y masculinidad, tesoros también en vía de extinción. Porque hoy se está perdiendo la esencia de lo que es un hombre. Hoy vemos cada vez hombres que tú no sabes qué cosa es ya. Vemos cada vez mujeres que tú no sabes qué cosas son ya. Y esa esencia de la masculinidad y de la feminidad es un milagro que Dios ha puesto en el hombre desde sus inicios, como lo hizo en Adán y como lo hizo en Eva. Conclusiones generales en el verso 33. Fíjense cómo termina el propio verso 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En ese orden nosotros vemos nuestras bases en las necesidades. Los hombres necesitamos ese amor y ese respeto. Las mujeres también necesitan ese amor y ese respeto. Miren, mis amados hermanos, quiero terminar con una estadística de Hungría. Y hagamos una comparación. En Hungría, esto es del 20 de junio del 2021, actualizado esta nota. Hungría prohíbe el contenido LGBTI para menores de edad. El Parlamento de Hungría aprobó una ley que prohíbe la distribución de contenido que promueva la pornografía. La ha denominado cambio de sexo, el denominado cambio de sexo y la homosexualidad para menores de 18 años. La ley fue aprobada el 15 de junio con 157 votos a favor y 1 en contra. Aunque provocó críticas de todos los partidos de oposición húngaro, activistas LGBTI, muchos más, e incluso la Embajada de Estados Unidos le criticó por eso. La ley abarca el sector educativo y señala que las clases de educación sexual en las escuelas no pueden diseñarse para promover la segregación de género, el cambio de sexo, la homosexualidad. Incluso los canales de televisión estarían obligados a emitir una advertencia de contenido inapropiado para menores de 18 años en películas y programas cuyo contenido difieran de la ley y restringir los horarios entre las 10 y 5 de la mañana. La televisión nuestra, yo no diría que está perdida. Yo lo que diría es que está muy organizada para atacar, porque te ponen los spots y te ponen toda la información en horario que los niños están viendo en la televisión.
Seguimos, dice rápidamente, la protección de nuestros niños no puede ser cuestionada. Debemos asumir la tolerancia cero para los pedófilos. Y sobre la educación de los niños con respecto a la orientación sexual, este es un derecho exclusivo de los padres, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en Hungría. También señalan que Hungría protegerá la institución del matrimonio. Escucha lo que dijo esta nación, y esto fue hace algunos años, y le voy a dar ahora las estadísticas. Dice, Hungría va a proteger la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer establecida voluntaria, y la familia como la base de la supervivencia de la nación. Las estadísticas dicen que Cuba en el 2030 vamos a tener casi toda la población envejecida, más del 70 o 75, quizás 80% de envejecimiento poblacional. Y la cuestión es, ¿qué se está haciendo para incentivar el matrimonio entre un hombre y una mujer? Voy a leerte la estadística final. El martes 15 de diciembre del 2020, la Asamblea Nacional de Hungría enmendó la definición de familia en su constitución, lo que permitió que se prohibía la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo. En junio del 2018, la ministra de Familia, Juventud y Asuntos Exteriores de Hungría, Katalin Novák, dio una conferencia en la Academia Juan Pablo II para la Vida y la Familia, en Roma, en la que explicó cómo las políticas pro familia, es decir, a favor de la familia, del país habían mejorado la situación de las familias entre el 2010 y 2017. Escuche, en comparación con el 2010, en el 2017 hubo más nacimientos, 91.600 frente a 90.335, más matrimonios, 50.600 frente a 35.520, y un mayor porcentaje de empleo femenino, del 50 al 61%, y por otro lado, el número de abortos cayó, así como el número de divorcios cayó. Unos meses antes, la ministra afirmó que tener hijos es el camino viable para sobrevivir como sociedad. ¿Sabe qué hicieron ellos? Vamos a estimular a los jóvenes que se casen. ¿Cómo se estimula a los jóvenes que se casen? Empezaron a hacer cuotas. Si te casas con esta edad, siendo joven, te vamos a ayudar. El gobierno te va a ayudar. El gobierno te va a proveer una ayuda para que al menos estés en un alquiler. El gobierno te va a dar esta cuota. Si tienes 3 hijos, te vamos a dar esta cuota o esta otra cuota. ¿Sabe cómo han crecido todos estos números? Porque hay un primer ministro en Hungría hoy que dice, si Jesucristo no reina mi nación, entonces mi nación se muere. Eso es lo que yo pido por mi Cuba, mi hermano. Eso es lo que yo pido por mi nación. Aunque me digan retrógrado, aunque ya me tengan bloqueado en las redes, en todas estas cosas, eso es lo que tenemos que pedir por nuestra nación. Que la nación entienda que si le das la espalda a Dios, le das la espalda a la familia, le das la espalda a la iglesia, maldición vendrá sobre ella. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que mis hijos crezcan en una nación. No somos perfectos, pero que alguien se levante, o que los que están digan, vamos a humillarnos delante de Cristo. Y no hagan tantos paripé con los santeros de La Habana, sino que digan, vamos a buscar a Jesucristo. Alguien dijo que nos den una escuela, una escuela cristiana en la nación, para demostrar qué puede hacer la iglesia con los hijos en todo tipo de enseñanza. Dennos una. Maridos, amemos a nuestras mujeres, cuidemos nuestras esposas. Esposas, respeten a sus maridos, amen a sus maridos. Iglesia, el matrimonio, tesoro en vía de extinción, pero ojo, jamás se va a extinguir lo que Dios ha puesto. Jamás será destruido lo que Dios ha establecido. Padre, gracias por tu amor, gracias por la salvación, gracias, Señor, por nuestras vidas, y gracias, oh Dios, por la familia. Gracias por el matrimonio, gracias por los hijos. A ti levantamos oración, a ti nos humillamos, Señor, ante ti nos humillamos hoy y pedimos por nuestros hogares. Pedimos, oh Dios, por la iglesia cubana. Pedimos, Señor, por la nación cubana. Pedimos, Señor, por todas estas comunidades y todos estos grupos, Señor, que te niegan a ti y que creen que leyes pueden aprobar y hacerles felices cuando la única felicidad en este mundo está en ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, aunque muchos crean que nuestro mensaje es de odio, nosotros sabemos que este mensaje es para salvación, que son palabras fuertes, pero tu palabra no solo que es fuerte, sino que tu palabra es la única fuente de vida eterna. En tus manos estamos. Protege nuestras vidas, protege nuestros hijos, protege nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermano.